Tardes a todos, mi nombre es Pilar Sánchez, soy farmacéutica especializada en nutrición clínica y trabajo actualmente en el Departamento Médico de Wegener Healthcare. La charla que teníamos preparada para hoy es hablar de la disfagia orofaringia y del abordaje nutricional de estos pacientes o de estas personas que sufren este síntoma. ¿Qué entendemos por disfagia? Bueno, pues la disfagia es la dificultad que presenta una persona para tragar. Se trata de un síntoma que veremos más adelante, que está infradiagnosticado y que se caracteriza por la dificultad o la incapacidad que tiene la persona para preparar el bolo o para deglutir los alimentos sólidos y líquidos desde la cavidad oral y el esófago hacia el estómago. Es una acción neuromuscular muy compleja, de tal manera que cualquier afectación de los nervios o de los músculos implicados en el proceso nos va a poder producir esta disfagia. Esta dificultad puede presentarse, como hemos visto, en alimentos sólidos, en alimentos líquidos o incluso en fármacos. Por lo tanto, la detección precoz de estos trastornos de la deglución o la detección precoz de la disfagia nos va a permitir tomar medidas terapéuticas, rehabilitadoras o paliativas que nos puedan ayudar a mejorar el pronóstico y prevenir las complicaciones derivadas de esta. Como vemos en esta diapositiva o en este muñeco animado, la deglución consta de varias fases. Por una parte tenemos la fase oral, que es una fase voluntaria en la cual el paciente introduce el alimento en la boca, lo mastica y lo propulsa con la lengua hacia el bolo alimenticio formado hacia la faringe. Existen muchas personas, sobre todo las personas mayores, que tienen debilidad muscular y no son capaces de hacer esta propulsión, pudiendo, pues desembocar también a problemas de disfagia. La segunda fase es la fase faríngea, en la cual ya no es una fase voluntaria, es una fase involuntaria en la que el alimento se desplaza a través de la faringe, se produce el disparo deglutorio y la laringe asciende y se adelanta al cuello, las cuerdas vocales se retiran y el alimento o el líquido debe protegerse de la vía aérea. Una buena deglución hace que esa fase faríngea funcione perfectamente y que impida el paso de esos alimentos sólidos o líquidos a la vía aérea, pudiendo desembocar en broncoaspiración o neumonías por aspiración. Y la siguiente fase se conoce como fase esofágica, en la cual el alimento pasa del esófago al estómago. El bolo cae por el esófago con los movimientos peristálticos y con la gravedad y pasaría al estómago. La deglución en todo momento debe ser segura y eficaz. Alteraciones en esta seguridad y en esta eficacia derivan en problemas para el paciente desde el punto de vista, tanto desde el punto de vista del aparato respiratorio como desde el punto de vista del estado nutricional del paciente. Esa alteración de la eficacia nos hace que el paciente sea incapaz de ingerir la totalidad de las calorías y de los nutrientes y de agua que necesita y por lo tanto nos llevaría con una alteración de la eficacia a una desnutrición o una deshidratación. Alteración a la seguridad nos llevaría a que el paciente pueda presentar complicaciones respiratorias porque el alimento, tanto sólido como líquido, no va al estómago directamente, sino que puede penetrar en la vía respiratoria, pudiendo dar lugar a lo que comentaba antes, broncoaspiraciones o neumonías por aspiración. Dependiendo del área que esté afectada a la disfagia, nos encontramos con dos tipos. Por una parte, la disfagia orofaringea, que es la dificultad que tiene el paciente de pasar el alimento desde la boca o la faringe hacia el esófago, y la disfagia esofágica, que es cuando la dificultad de tragar se localiza a nivel del esófago. A nivel del esófago, el paciente refiere como dolor en esa zona del esófago. A nivel orofaringea es la parte superior, ¿vale? Nosotros vamos a hablar de la disfagia orofaringea, que es la que más relación tiene con el estado nutricional del paciente. Como comentaba al principio, los pacientes o las personas que presentan disfagia tienen un alto riesgo de desnutrición o un alto riesgo respiratorio de complicaciones respiratorias si no se hace una detección precoz de esta situación. Y como comentaba antes, es un síntoma infradiagnosticado con una altísima prevalencia en la sociedad. Como ven ahí, pues diferentes porcentajes de pacientes que pueden estar afectados con disfagia, como son los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, los pacientes con ictus o accidentes cerebrovasculares. En este caso, dependiendo del área afectada con el ictus, el paciente
puede recuperar la capacidad deglutoria y tener durante un corto o un largo periodo de tiempo, dependiendo también de la rehabilitación y del área afectada, puede tener una disfagia en el momento agudo y en el momento que se va rehabilitando el paciente, bueno, pues puede dejar de presentar disfagia. Pacientes con enfermedades neurodegenerativas, que suele ser gente mayor, los pacientes ancianos, que es lo que se conoce como presbifagia, eh, por la sarcopenia, ¿no? Asociada a la edad y esa debilidad muscular asociada, ¿no? Al paso del tiempo. Y los pacientes institucionalizados, pacientes ancianos institucionalizados o pacientes ancianos hospitalizados por diferentes motivos. La disfagia presenta diferentes síntomas que podemos ver o otros síntomas que no es tan fácil de verlo, pero que se debe estar atento cuando se trata con personas o con pacientes que lo pueden sufrir para evitar los efectos negativos que puede tener un despiste, ¿no? de esa situación. ¿Qué síntomas son? Bueno, pues muy evidentes, pues la dificultad para tragar los alimentos, pacientes que presentan regurgitación nasal, tos durante la ingesta de los alimentos, el paciente está comiendo y tose a lo largo de toda la comida muchas veces, pérdida de peso, el paciente se está desnutriendo, restos de alimentos en la boca después de la deglución. Es importante en los pacientes mayores, sobre todo en los pacientes muy dependientes, pues introducir dedo para ver si realmente tienen algo en la cavidad oral. Ese algo en la cavidad oral, si no se elimina, puede dar lugar a atragantamientos porque lo tragan en otro momento y puede dar lugar a atragantamientos o babeo del paciente. El babeo del paciente es debido principalmente a que no puede tragar su propia saliva, ¿no? Entonces, bueno, pues nos puede orientar a pensar que el paciente puede tener disfagia. Existen otros síntomas que son, bueno, pues silentes, como aparece ahí en la diapositiva, síntomas que no se ven, pero que también nos puede dar una idea de que el paciente puede presentar disfagia. Son los cambios en hábitos de alimentación. El paciente se niega a comer porque la comida, bueno, pues le cuesta muchísimo trabajo, evitar determinados alimentos, prolongar durante mucho tiempo la comida, tardar muchísimo en comer, infecciones respiratorias frecuentes, ingresos o consultas al médico porque el paciente presenta neumonías con bastante repetición, nos puede dar, bueno, pues una idea de que el paciente puede presentar disfagia, cambios en el patrón respiratorio tras la ingesta o cambios en la calidad de voz. Como hemos comentado antes, dependiendo de la alteración de la deglución desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de la eficacia, nos vamos a encontrar con dos tipos de complicaciones, ¿no? La disminución en la seguridad de la deglución nos va a dar lugar a problemas respiratorios, atragantamientos o aspiraciones, y la disminución de la eficacia de la deglución nos va a dar lugar a deshidratación o desnutrición. Ambas, tanto la disminución de la seguridad de la deglución como la disminución en la eficacia de la deglución, nos va a dar lugar a una disminución de la calidad de vida del paciente, aumento en el riesgo de hospitalización y un mayor riesgo de mortalidad. Por lo tanto, es fundamental el cribado de la disfagia en los pacientes. Es fundamental su cribado, su diagnóstico para evitar esa desnutrición o otras complicaciones respiratorias que pueda tener el paciente y que le afecten directamente a la calidad de vida. Nos vamos a centrar en la intervención nutricional, que es de lo que bueno, pues más conocimiento tenemos, y vamos a ver cómo podríamos hacer esa intervención nutricional, qué modificaciones debemos hacer para que el paciente evite esa desnutrición o deshidratación, que es una de las principales consecuencias de la alteración en la eficacia de la deglución. Los objetivos de la intervención nutricional van a ir, por una parte, para optimizar el estado nutricional del paciente y prevenir la deshidratación y la desnutrición. ¿Cómo? Pues buscando alimentos que en muy poco volumen presenten una alta densidad de nutrientes. El paciente le cuesta muchísimo comer, tarda muchísimo tiempo en comer, no le podemos presentar volúmenes muy grandes porque bueno, pues porque el paciente lo podría rechazar. Entonces tenemos que buscar siempre alimentos que en muy poco volumen presenten mucha densidad de nutrientes. Y para prevenir ese atragantamiento y esa aspiración, lo que tenemos que hacer es modificar la textura de los alimentos para que esos alimentos el paciente los pueda tomar con absoluta seguridad. Los alimentos sólidos tendremos que buscar una textura modificada que el paciente pueda tomar y los líquidos se tendrán que espesar. La adaptación de la textura en los alimentos sólidos va a tener como objetivo cubrir las necesidades nutricionales del paciente de forma segura y eficaz y
modificar y adaptar la textura de los sólidos a la textura que el paciente pueda estar seguro para tragar y que no le produzca ninguna consecuencia desde el punto de vista de la seguridad. Existen diferentes niveles de textura de los alimentos y aquí, bueno, pues nos encontramos una tabla que es lo más frecuente de qué tipos de texturas van a presentar los alimentos en función también de ese cribado o esa valoración de disfagia que tenga el paciente. El profesional sanitario le podrá indicar que ese paciente va a necesitar en base a ese cribado y a ese análisis de qué disfagia presenta y qué nivel de textura puede aceptar. Nos encontraremos con textura textura de masticación fácil o textura normal, que es la que comeríamos las personas que no tendríamos problemas de disfagia. A nivel de pacientes que necesitan texturas de masticación fácil, nos vamos a encontrar con los alimentos blancos y jugosos que se pueden partir con un tenedor, como puede ser la verdura con patata, las hamburguesas, pues con carne picada y con alguna salsa para que no quede esa textura tan seca, la fruta madura o fruta incluso bueno, pues, machacada, ¿no? Con un tenedor, que podemos partir con un tenedor. Cuando el paciente no puede o no puede consumir este tipo de textura, pasaríamos a la masticación muy fácil, que serían alimentos de textura blanda y jugosa que requieren ser mínimamente masticados y que se pueden chafar con un tenedor. Aquí nos encontramos a los espaguetis o la pasta que esté muy cocida y cocinada con mantequilla o con un chorreón de aceite, pescados con bechamel, miga de pan con tomate y con aceite, machacadita, que es jugosa, no necesita prácticamente masticación, o la manzana hervida. Cuando esta textura no es adecuada para el paciente, pasaríamos a la siguiente textura, al siguiente nivel, que sería textura puré. Son purés homogéneos, cohesivos, sin grumos, sin espinas, sin fibras, que no precisan masticación. Lo único que necesita el paciente es tomarlo en boca y tragar, propulsarlo con la lengua y tragar. Tenemos, bueno, pues los diferentes purés que podemos hacer en casa, tanto dulces como salados. A nivel de los líquidos, la intervención nutricional sería, bueno, pues adaptar esos líquidos para que el paciente lo pueda tomar sin problemas y evite deshidratarse o evite atragantarse con esos líquidos. Por lo tanto, lo que buscamos es una hidratación segura y eficaz y mantener un buen estado de hidratación. Y aquí tenemos pues dos nomenclaturas que han venido siendo utilizadas durante mucho tiempo. Aquí tenéis una de ellas, que es la textura néctar, miel y pudding, junto con la textura líquida normal, que sería el agua. La textura néctar, bueno, pues al decantar el líquido es pesado, se forma como un hilo fino, ¿vale? Que es lo que tenéis en el dibujito que tenéis ahí con la cuchara. La miel, pues es como cuando cogemos la miel y va goteando poquito a poquito, no podríamos sorberla con pajitas, y la textura pudding, pues no se puede beber, solo se puede tomar con una cuchara. Esta nomenclatura está siendo sustituida por otra, la nomenclatura ITSI o IDDSI, cuyo objetivo es definir una terminología y unas definiciones que estén globalmente estandarizadas para que cuando hablemos de las texturas las clasifiquemos con este método, y bien sea una persona que esté en Japón o una persona que esté en España o que esté en Perú, sepa o sepa con la nomenclatura utilizada que estamos hablando de la misma textura, porque todos tenemos reconocido, con esta nomenclatura, todos tenemos reconocida una misma textura basada en una serie de mediciones. En el marco ITSI o IDDSI nos encontramos con 8 niveles en los cuales se engloban los alimentos sólidos y los alimentos líquidos. En los alimentos sólidos, como veis, la pirámide está invertida, y los líquidos, la bebida está, la pirámide, bueno, pues veis ahí el triángulo, ¿no? Entonces, a nivel de líquidos, como veis, la pirámide, el triángulo de la pirámide, nos vamos a encontrar la prueba para determinar en qué nivel nos encontramos es con una jeringa sin émbolo, en las cuales podemos valorar de una manera más precisa las bebidas y los líquidos, las salsas y los suplementos nutricionales. Para determinar la consistencia, pues tendremos, como os digo, una jeringa de 10 mililitros y con
cronómetro y 10 segundos, vamos a ver en qué nivel o en qué límite nos vamos a encontrar los diferentes líquidos que podamos probar y bueno, pues dependiendo, una vez pasados esos 10 segundos, dependiendo de la cantidad de líquido que quede en el émbolo de la jeringuilla, vamos a clasificar los diferentes productos. En nivel cero nos encontraríamos el agua como tal, en el cual, bueno, pues echamos 10 mililitros de agua en la jeringa o quitamos el dedo, contamos 10 segundos y no quedaría nada en la jeringa. En el nivel 1 tendría que quedar de 1 a 4, en el nivel 2 de 4 a 8 y en el nivel 3 de 8 a 10 y en el nivel 4 no caería absolutamente nada en los 10 segundos una vez quitado el dedo de la jeringa. Este sería el método para determinar cuál es la textura de los líquidos con la nomenclatura ITSTI, ¿vale? O IDDSI. Y bueno, pues ya os digo, sea en Japón, sea en Perú o sea en España, si hablamos de que un líquido tiene una textura a nivel 2, pues todos vamos a saber de qué estamos hablando. El estudio de los alimentos es un poco más complicado. Tienen otros test, como son el test de presión del tenedor, el test de los palillos, el test de presión digital. Todos ellos, bueno, pues tenéis eh, en la página web que tenéis aquí, en esta página web que tenéis aquí, podéis encontrar los diferentes métodos porque el de los sólidos es un poquito más complejo, ¿vale? Una vez clasificados los alimentos y las texturas, tenemos que ver también cuáles son los alimentos que están desaconsejados en pacientes con disfagia. Los primeros son los alimentos de doble textura, mezcla de líquido, mezcla de sólido. La sopa con fideos, los cereales con leche, los yogures con trozos, la fruta muy jugosa, como puede ser, por ejemplo, los gajos de mandarina. Son dos texturas, es el líquido cuando como en la sopa, pues el líquido de la sopa y el sólido, los fideos. Los pacientes con disfagia no son capaces de controlar el flujo de las dos texturas y esto podría dar lugar a atragantamientos. Otro de los alimentos aconsejados en disfagia son los alimentos pegajosos. El pan de molde, la bollería, la miel, todas esas sustancias son muy pegajosas e impiden que la devolución vaya adecuadamente. Alimentos que se resbalan o que se pueden dispersar en la boca, como los garbanzos, los guisantes, el arroz, ¿vale? No controlan todo el flujo y el volumen del alimento en la boca y podría dar lugar a atragantamientos. Alimentos que desprenden agua al morderse, ya hemos dicho, por ejemplo, la mandarina. Alimentos que se funden de sólido a líquido en la boca, como los helados o las gelatinas. Alimentos fibrosos, alimentos crujientes, duros o secos, como pueden ser el pan tostado, ¿vale? Que es uno de los alimentos que más se suelen utilizar en pacientes institucionalizados hospitalizados. Pues un paciente con disfagia habría que tener mucho cuidado con esto. Uno de los elementos que hemos visto que hay que tener mucho cuidado, que están desaconsejados en disfagia, son las aguas gelificadas, perdón, son las gelatinas, ¿vale? Las gelatinas que normalmente bueno, pues se compran en los supermercados no son aptas para el paciente con disfagia orofaringia, aunque existe la creencia de que sí que lo son. ¿Y por qué no son aconsejadas en los pacientes con disfagia? Bueno, pues porque cuando la gelatina la metemos en la boca con la temperatura de la boca, que es una temperatura superior a 20 grados, y en contacto con la amilasa salival, hace que esa gelatina se licúe, ¿vale? Al licuarse volvemos, como decíamos antes, en alimentos que los metemos en la boca y que se deshacen y que se vuelven líquidos. El paciente no puede controlar ese flujo de líquido en la boca y el paciente puede atragantarse. ¿Cuál es la opción más segura para hidratarse con otra textura que no sea agua o agua espesada? Las aguas gelificadas. Esas aguas gelificadas están elaboradas a base de gomas que son resistentes a la amilasa salival, la amilasa que tenemos en la boca y con la que empezamos o desencadenamos el proceso de la digestión, y son adecuadas para trabajar la hidratación en pacientes con disfagia, ya que mantienen la consistencia para poder deglutir de una manera eficaz y segura. ¿Qué productos nos encontramos específicos para el paciente con disfagia? Bueno, pues nos encontramos los espesantes, ¿vale? Los módulos de espesantes son utilizados para espesar los líquidos, como puede ser agua o zumos o infusiones.
nos van a permitir modificar la viscosidad de los alimentos para que el paciente, en función de sus necesidades, pueda adaptar a textura néctar, miel y pudín o la textura desde los niveles 1 a 4 del IDD6. Y lo que nos van a ayudar es al agregarlo en las bebidas, a ralentizar la velocidad de flujo del bolo durante la dilución. Tenemos diferentes tipos de espesantes o hay diferentes tipos de espesantes en el mercado. Están los conocidos como espesantes de primera gama, que están compuestos por almidón, que al mezclarlos con los líquidos dan un aspecto turbio al agua y que adquieren una textura ligeramente granulada, y los que son mezcla de almidón con alguna goma, en los cuales pues las bebidas quedan más claras con una textura como gelatinoso. En ambos casos, con estos de primera gama, el líquido queda espesado y se mantiene su textura de manera homogénea y con una viscosidad adecuada en función de la cantidad que haya echado de espesante en el líquido a espesar. Y luego los de la segunda gama se componen de gomas y se diferencian de los anteriores a que, pues se necesita menos cantidad de espesante para llegar a la misma textura, son reológicamente más seguros, más estables en el tiempo, no dejan sabor ni color y son resistentes a la mielasa salival. ¿Qué características presentan los módulos? Bueno, pues como os decía, nos van a ayudar o nos van a asegurar una deglución segura y eficaz. Son productos solubles en alimentos líquidos y sólidos. No modifican el color, el sabor o el olor de los alimentos, ya que los más conocidos o los más utilizados y financiados por el Sistema Nacional de Salud son de sabor neutro y van a mantener la consistencia una vez está espesado el alimento. Aparte de estos espesantes, tenemos la alimentación de textura modificada o medical food, que son alimentos sólidos en los cuales se modifica la textura para permitir que el paciente los pueda deglutir. Purés más o menos consistente dependiendo de lo que el paciente necesite y con diferentes alternativas que nos pueden ayudar a que el paciente pueda comer única y exclusivamente a base de alimentación de textura modificada. Nos encontramos cereales que pueden ser para desayuno, para merienda, frutas, cremas, purés y las aguas gelificadas, con el fin todos ellos de conseguir una correcta hidratación y nutrición. Cuando el paciente no puede satisfacer sus necesidades nutricionales modificando la textura de los alimentos sólidos o líquidos y el paciente necesita cubrir esos requerimientos nutricionales, podemos recurrir a la suplementación nutricional oral a base de productos de nutrición enteral, o cuando ya ni siquiera es suficiente esa suplementación, podríamos pasar a la nutrición enteral total, o bien vía oral o bien vía sonda. Entonces, pues esas serían las diferentes alternativas que tendríamos para alimentar al paciente, ¿vale? Y nada más, muchísimas gracias y a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. Gracias.